Vamos a presentar un proyecto que estamos actualmente ejecutando para una responsabilidad de ley que tenemos los colombianos. Entonces, les voy a hablar de cómo hemos desarrollado, y esto hace parte de la socialización que ya hemos hecho, pero queríamos hacerla también en este contexto en la que hay personas que saben del tema alrededor del valor terapéutico. Entonces, les voy a contar un poco los antecedentes. Después vamos a hablar un poco de los diálogos tempranos y cómo se interpretan para Colombia. Vamos a ver la revisión con la que estimamos, hicimos una información de cómo íbamos a hacer la metodología y finalmente les mostraré la metodología. Para aquellos que han seguido este proceso, esto corresponde a parte de la articulación que se va a hacer para la implementación del artículo 72 de la Ley de Política Farmacéutica del 2015. Entonces, les voy a contar la historia. La ley 1753 de 2015 de política farmacéutica, en el artículo 72 establece que para el ingreso a Colombia, cualquier tecnología nueva será sujeta a un proceso de evaluación de su valor terapéutico durante el ingreso. Esto se informó por múltiples fuentes a través del ministerio y esto llevó a revisiones previas y en el 2018 a la creación de dos decretos. El primer fue el decreto 433 y el segundo fue el decreto 710 del Ministerio de Salud. El 710 en realidad modifica en parte al 433. Y entonces el decreto 433 establece unas categorías de valor terapéutico. El decreto las establece en 6 y establece que para Colombia, por ley, hasta el momento, quién sabe si cambie, las categorías de valor terapéutico se van a hacer en base a efectividad y seguridad. Y además de eso establece que se debe hacer unas evaluaciones económicas que incluyan una evaluación económica pero más que un análisis de impacto presupuestal para las enfermedades generales. Para las enfermedades de baja prevalencia, es decir, las enfermedades huérfanas, el decreto establece que solamente se hará un análisis de impacto presupuestal. Esto el mismo año, un poco más tarde, fue parcialmente modificado por el decreto 710, el cual informó una modificación para los diálogos tempranos, informa que se deben hacer a partir del escaneo de horizonte y además de eso informa los documentos que se requieren para los procedimientos como la erradicación, se erradica el INVIMA, cómo lo hará el INVIMA, cómo lo mandará la ley, todo esto. Esto fue el contexto de la ley que estamos en este momento articulando. Estos decretos, el 433 estableció 6 categorías de valor terapéutico, una categoría 1 que es una tecnología que es significativamente más eficaz o efectiva con una seguridad superior o al menos equivalente, una categoría 2 que es más eficaz o efectivo con una seguridad igual o equivalente, una categoría 3 que establece que hay superioridad, aunque no es suficiente para estar en categoría 1 o 2, y con una seguridad equivalente o superior, una categoría 4 en la cual es similar la seguridad, la eficacia y la efectividad, una categoría 5 en la cual la relación seguridad-efectividad es inferior para el proponente, la nueva molécula, de tal manera que es mejor la comparación, y una categoría 6 que no es clasificable. Olvidé decirles que en el decreto 433 también se establece que para la clasificación de seguridad-efectividad, que es lo que vamos a usar en Colombia, hay que usar dos variables. Una es la magnitud del efecto y la otra es la certeza de la evidencia. Y está en la ley, así que tenemos que usar las dos para hacer la clasificación. Tenemos estas categorías, con estas categorías estamos trabajando, están por ley, y lo que hemos seguido haciendo es una aproximación a cómo las operativizamos. Hemos hecho, ya ahorita les mostramos qué cosas. Ayer cuando hablamos de diálogos tempranos respecto a España, nosotros tenemos un proceso un poco más corto de diálogos, más cercano en el horizonte, no es un diálogo temprano de ultra largo, que es posiblemente a donde iremos en el futuro, sino es un diálogo ya mucho más cercano, que en España hacen exactamente lo mismo, pero con otro nombre. Ya nos dimos cuenta ayer con doctor Iñaki. Entonces,
Se hizo una referenciación de agencias internacionales, se identificaron documentos que describían el proceso de diálogo, se evaluó las metodologías existentes. Encontramos muchas metodologías, EUNETA, la canadiense, alemana, muchas agencias que hacen diálogos temprano para medicamentos, para dispositivos, para procedimientos. Y tenemos esto y es los consejos científicos, que es una terminología que en realidad es lo que más se asemeja a lo que nosotros llamamos diálogo temprano. Ayer descubrimos que hay varios tipos de consejo científico, unos de mediano alcance y unos de corto alcance. Estos que nosotros vamos a hacer están entre el mediano y el corto alcance del consejo científico. Esta es la metodología propuesta, es una metodología relativamente rápida, en la cual se dan unos plazos de tiempo para iniciar el diálogo temprano. El diálogo temprano se va a alimentar básicamente de dos fuentes. Una es el escaneo de horizonte, donde se va a hacer proactivo en la búsqueda del diálogo con el proponente, no proponente, fabricante en este caso porque no está propuesto, y una segunda, el cual el potencial proponente nos va a preguntar sobre cómo vamos a aproximar o cómo podría él aproximar su dossier para ser efectivo en la presentación. Vamos a tener un tiempo que va a ser más o menos de un mes, un poco más, 35 días, pero tengan en cuenta que por ley en Colombia los diálogos tempranos son no vinculantes, son informativos y están limitados a ciertas categorías. Así quedó en el decreto 710. Entonces eso es lo que podemos hacer. Recuérdenlo. Además de eso, por ley en Colombia, solo y solo sí se pueden hacer diálogos tempranos si no se ha presentado dossier al INVIMA. Si el proponente ya presentó el dossier al INVIMA, en ese momento los diálogos tempranos no son asequibles, son no posibles. Así que solo puede ser, solo y solo sí, si no ha presentado el dossier al INVIMA. Y la interpretación que le hemos dado es que si durante el diálogo temprano el proponente presenta el dossier, el diálogo temprano se acaba, porque por ley no puede ser así. Eso ténganlo todos en cuenta en el futuro próximo. Para ya informar las categorías de valor, hicimos una revisión sistemática de la literatura para ver cómo se hacía la clasificación de categorías en valor. Como vieron ustedes, ayer el doctor Iñaki nos presentó la mayor parte de estas aproximaciones, pero recuerden que para Colombia tenemos una limitante y es que el decreto 433 establece que es seguridad, eficacia, eventualmente eficacia comparativa y efectividad. Son las únicas opciones que podemos hacer y que tenemos que usar dos criterios para clasificar, que es magnitud del efecto y certeza de la evidencia. Hicimos una búsqueda sistemática para identificar manuales, artículos. Hicimos una búsqueda por dos vertientes, literatura, pero sabemos que la mayor parte de esta información no está en la literatura convencional académica, sino una gran proporción de esta información está en las agencias reguladoras. Las agencias reguladoras tienen una gran creación de conocimiento en el mundo, pero que no va a las journals. Se queda en la agencia. Y ustedes entran a los repositorios de las agencias y hay miles de documentos de una calidad científica altísima, pero que son parte de la agencia, porque son documentos técnicos que los países usan para una cosa específica. Y lo siguiente que hicimos fue determinar si las metodologías existentes pueden o no aplicarse al contexto colombiano. Hicimos una descripción una extracción de la información. Nuestra pregunta principal era cuáles son las metodologías para la evaluación y clasificación, categorización del valor terapéutico adicional de medicamentos nuevos frente a sus comparadores. Los criterios de elegibilidad fueran documentos que aportaban la información sobre los métodos existentes para determinar la categoría de valor o beneficio terapéutico adicional de un nuevo medicamento frente a sus comparadores, y que fueran documentos publicados en texto completo, que se pudiera recuperar el texto completo. Y como les digo, hicimos la búsqueda en bases de datos tradicionales, hicimos la búsqueda en agencias. Para las búsquedas en agencias, nosotros hemos refinado una estrategia. La mayoría de agencias tienen como motor de búsqueda Google. Hemos refinado una estrategia que se ha hecho junto con bibliotecarios para poder hacer búsquedas en las agencias y poder encontrar los documentos. Es una metodología que de hecho ya está estandarizándose. Este es el prisma inicial de las búsquedas de las bases de datos. Al final seleccionamos 32 artículos
Este es el prisma inicial de las búsquedas en las agencias. Buscamos 64 agencias, de estas 64 agencias se identificaron 75 documentos. Estas 64 agencias han sido seleccionadas porque son las de referenciación usual y además de eso otras agencias que hemos identificado que hacen evaluaciones de tecnología. Encontramos una identificación a grandes niveles, tenemos la mayor parte del valor terapéutico viene de Europa de las agencias y en los Estados Unidos y Canadá también hay. En el Canadá es, digamos que formal, en Estados Unidos es un poco más el ICER, pero ¿qué encontramos? Esto es un cuadro resumen que encontramos: Francia, Alemania, Suecia, Inglaterra, Italia, Países Bajos, Polonia, España y más recientemente Hungría han hecho, tienen metodologías para establecer su valor terapéutico. Teníamos algunas limitaciones, entonces hay cosas muy interesantes, por decir algo, dentro del valor terapéutico, que eso fue algo que ya sabemos que el País Vasco también hace. Para Francia es muy importante que sea innovación local, lo mismo que para Italia. Mientras que para Alemania, por decir algo, no. El NICE hace principalmente todo basado en sus umbrales de costo-efectividad. Son diferentes aproximaciones. Hicimos los análisis de cuál nos podíamos acercar más o no a nuestra situación. Miramos si se hacían diálogos tempranos, si había considerado escaneos de horizonte, si se evaluaba seguridad y efectividad, si se evaluaba la magnitud del efecto. Y finalmente miramos qué tan fácil era el uso, porque pues necesariamente necesitamos algo que sea aplicable para el contexto de Colombia. Y esto es una de las partes más importantes, y es qué fuentes de datos se requerían para hacer la aproximación al umbral terapéutico. Dado las limitaciones por ley que teníamos en Colombia, necesitábamos una metodología que se adaptara a nuestra limitación. Encontramos que adicionalmente hay otros elementos que nosotros creemos que a futuro van a ser relevantes para la estimación de los umbrales terapéuticos. Está el impacto socioeconómico, la eficiencia y las consideraciones éticas. En el momento en Colombia no va a ser así porque la ley no lo dejó así, pero estas son cosas que son importantes que vamos a requerir para las estimaciones de los umbrales. También encontramos otras metodologías que se podían ajustar. Aquí son algunas de las metodologías que encontramos que se basaban principalmente, estaban estandarizadas, están validadas para efectividad y seguridad. Tenemos el ASCO, tenemos el NCSN, el ICER y el IkiWIG. El ASCO, por decir algo, es específico para ciertas condiciones, básicamente cáncer. Entonces, en base a esto, tuvimos que sintetizar cuáles nos servían más, cuáles menos, y finalmente, al final, teníamos que tener esto, teníamos que cumplir esta otra condición, y es que el artículo 433 establece virtualmente que el comparador en Colombia tiene que ser el mejor disponible en Colombia. La definición de mejor pues es un poco laxa, en el sentido que si yo tengo varias tecnologías equivalentes, pues el comparador puede ser una de ellas. Tiene que haber un balance de efectividad y seguridad. Consideramos que se deben castigar los estudios de no inferioridad, es decir, un estudio de no inferioridad por definición solo podría entrar en la categoría 4, en la que es equivalente al que está actualmente, no puede ir a categoría 1, 2 o 3. También vimos que algunos usan evaluación económicas, otros no. Y una cosa muy importante que tuvimos que analizar es que la mayoría de sistemas funcionan en base al reembolso. El sistema colombiano no. El sistema colombiano está tratando de pensar es si qué categoría le da de entrada, porque recuerden, como nos dijo Lorena, que en Colombia todo está incluido a no ser que esté excluido. Si el INVIMA aprueba una molécula, inmediatamente está incluida por presupuestos máximos, pero está incluida, a no ser que esté excluida. Y esos procesos de exclusión todos sabemos que tardan años. Entonces, lo que tenemos que hacer es una tecnología, una metodología que nos permitiera hacer la clasificación de entrada para darle un rango inicial, y esto lo puede usar el Ministerio y la Comisión de Precios de Medicamentos para determinar en qué rango lo pone, y seguramente con esto poder estimar los precios.
Entonces, estos son otros puntos claves que descubrimos. No hay un sistema homogéneo para la valoración de valor. No todos los sistemas consideran valor lo mismo. Para unos sistemas el valor es solamente económico, para otros sistemas es multicriterios complejos, para otros sistemas es solo seguridad y efectividad, para otros sistemas la innovación es muy importante, especial la innovación endógena. La ponderación de cada instrumento cambia, no hay como una aproximación global. Hay otros sistemas que también evalúan la disponibilidad ya dentro del sistema. Recuerden que la mayoría lo hacen para reembolso, nosotros lo hacemos para puerta de ingreso al sistema. Otros lo hacen de acuerdo a la facilidad de uso. La mayoría, como les dije, son reembolsos. Y les voy a presentar nuestra metodología propuesta. Teníamos que determinar efectividad y seguridad y certeza de la evidencia y magnitud eran los dos variables que teníamos que por ley tomar en cuenta. Esto nos llevó a revisar múltiples aproximaciones y la que más se adapta al sistema colombiano, que por el momento estamos adoptando en parte, porque hay una parte que es endógena, es las aproximaciones del IkiWIC alemán. En este momento, a futuro, pero es un proyecto grande que requerirá financiación porque es extenso. Colombia va a necesitar hacer lo que nos mostró Oscar. Vamos a tener que hacer umbrales de costo, de efectividad clínica, endógenos, determinarlos para nuestro país, pues es un proceso metodológicamente complejo, como nos lo mostró Oscar. Es decir, Colombia tiene la capacidad de hacer sus umbrales, pero pues requiere tiempo y inversión. Y aquí tenemos entonces para la certeza de la evidencia, hay muchas aproximaciones para la certeza de la evidencia, pero en Colombia, especialmente desde la adopción de la guía de guías de práctica clínica, Colombia ha virado a calificación de la evidencia usando el sistema GRADE. Llevamos en las universidades, en los institutos técnicos, llevamos 15 años enseñando GRADE, así que lo justo es que usemos lo que hemos estado usando y es lo que está estable, lo que está establecido en Colombia. Entonces, la clasificación de la evidencia la vamos a hacer por niveles de certeza GRADE. Esta es la tabla en la que mostramos la clasificación de la evidencia. La mayoría de ustedes la conocen. Segundo, teníamos que establecer la magnitud del efecto. Entonces, encontramos, y esto es lo que vamos a usar. En estos casos son para desenlaces dicotómicos, principalmente RRs y HRs. En el momento, por lo que tenemos pensado, no vamos a aceptar ORs en general. La única posición en la que vamos a aceptar OR son en desenlaces continuos, en desenlaces ordinales no continuos, en la que vamos a aceptar ORs de una regresión ordinal. Entonces, para que sea aceptado dentro de una categoría de mayor, considerable, menor o sin diferencia, tiene que estar todo el intervalo de confianza debajo de este umbral. Este es el caso en el que en el numerador va a estar el proponente, en el denominador va a estar el comparador. Así que el RR o el HR tiene que estar todo el intervalo de confianza debajo de 0.85 para que quede en categoría mayor, entre 0.85 y 0.95 para que quede considerable, para menor entre 0.95 y 1, y sin diferencia, pues si no hay diferencias. Para mortalidad, estos van a ser para desenlaces críticos y estos van a ser para desenlaces importantes no críticos. Como se dan cuenta, para quedar en una categoría mayor, necesariamente tiene que ser mortalidad o desenlaces críticos. Desenlaces importantes no críticos, en el mejor de los casos, solo pueden quedar en una categoría considerable, o sea, nunca podrán ir a categoría 1. Este es el caso para diferencias de medidas estandarizadas. Estas van a ser las diferencias que vamos a aceptar. Lo mismo, tienen que ser críticos para que quede una categoría mayor. Si el desenlace es importante más no crítico, necesariamente puede ir máximo una categoría 2. ¿Qué encontramos? Esto es una situación, una aproximación general que vamos a aplicar, pero en el caso que durante los diálogos tempranos el proponente identifique o crea que estos umbrales no aplican para su desenlace, para el desenlace que va a presentar, en ese caso nosotros dentro de nuestros manuales metodológicos tenemos una forma de calcular umbrales, que es la forma que vamos a usar
eventualmente para calcular los umbrales del país, cuando tengamos la disponibilidad de recursos, digamos. Y lo importante es que esta forma de calcular umbrales es dispendiosa, es precisa, pero es dispendiosa, y esta forma de calcular umbrales va a requerir pues que el proponente financie también el cálculo de este umbral adicional. ¿Listo? Y pues eventualmente esperamos en el siguiente año, más tardar 2 años, poder tener los umbrales para Colombia y reemplazar estos umbrales que les mostramos por los umbrales específicos para nuestro país. Y ya una vez hemos determinado si está en efectividad y seguridad mayor o menor y en certeza de la evidencia, esta es la tabla con la que vamos a llevar a los diferentes categorías que establece la resolución 433. Entonces, para categoría 1 tiene que ser una efectividad mayor, una seguridad que sea mayor o al menos sin diferencia, o sea, mayor, considerable o menor, pero no puede ser inferior al referente, y la certeza de la evidencia tiene que ser alta. Para una categoría 2 tenemos dos situaciones: cuando es una categoría similar a la 1, pero no llega a mayor, sino solamente considerable, o en el caso de que sea mayor, pero la certeza de la evidencia sea moderada. ¿Por qué? Porque la norma establece que tenemos que usar las dos variables: magnitud del efecto y certeza de la evidencia. Una categoría 3, la que ven acá; en la categoría 4, cuando no hay diferencia en ninguna de las dos, o un estudio de no inferioridad de una va a categoría 4. Por definición, un estudio de no inferioridad está tratando de mostrar que no es inferior. En ningún momento podría ir a una categoría de superioridad. Una categoría 5, cuando tengamos mayor riesgo o menor efectividad, y esto con certeza de la evidencia alta o moderada, teniendo en cuenta que en general los estudios se presentan para entrar al mercado y esto requiere ensayos aleatorios controlados. Hemos determinado que en Colombia certezas de la evidencia baja o muy baja no pueden ser clasificadas, irán a la categoría 6. ¿Por qué? Porque es que baja o muy baja en grade quiere decir que la incertidumbre es tal que concluir de ellas es un riesgo. ¿Por qué? Pequeños cambios en la evidencia pueden modificar completamente las estimaciones de la magnitud del efecto. Y lo que hemos establecido es, esto es una clasificación que es secuencial, ordinal. ¿Esto qué quiere decir? 1 está por encima de 2, 2 está por encima de 3, 3 de 4, 4 de 5, y en ningún momento el que quede aquí puede estar por encima de 5. Es decir, estas dos para nosotros van a quedar clasificados similares. ¿Por qué? Porque si yo no puedo estimar la efectividad, yo no puedo estimar la seguridad, es muy riesgoso hacer una conclusión y decir que podría estar en otro lado. Es decir, por definición, no puede estar por encima de algo que yo ya sé que por lo menos es inseguro. ¿Por qué? Porque la falta de certeza de la evidencia o la que no se pudo determinar lleva a esto. Esperamos que en esta categoría 6 no quede casi nada. Para efectividad y seguridad queda aquí los no determinables, pero como les dijimos, esos no determinables generalmente hacen referencia a que el desenlace que se va a evaluar no entra dentro de esas otras categorías, y en esos casos se va a requerir un cálculo del umbral para esos otros desenlaces para poderlos clasificar. Actualmente esto se está trabajando con el Ministerio de Salud, con la Dirección de Medicamentos. Ustedes pueden acceder a los documentos que hemos ido desarrollando a través del micrositio en el IETS. Aquí lo tienen. Con este micrositio ustedes pueden ver cómo está el manual hasta el momento, cómo se han hecho las búsquedas, cuál fue el protocolo de búsqueda. Aquí tienen un QR para acceder al micrositio. Se los voy a dejar un minuto para que lo copien. No sé si, ¿será que se escanea? Por lo que es LED, no sé. ¿Sí? De aquí al lunes vamos a seguir colocando más información. Por ley, de acuerdo al 710, hay 2 cosas adicionales que les tengo que contar, y es el 710 establece que la implementación del artículo 72 empezará 3 meses después de que estén completos los manuales dispuestos para eso. Eso implica el manual de seguridad efectiva del IETS, el manual de evaluaciones económicas, el manual de AIP del IETS, ya los 3 están publicados hace varios años, el manual que les estamos presentando de estimación de las categorías de valor terapéutico, y una vez se promulgue por el ministerio, que eso deberá suceder
cuando el ministerio acepte y terminemos esto. Así que en el mejor de los casos estaremos empezando a hacer artículo 72 en febrero, más o menos, que serían los 3 meses, el mejor. Y lo otro que les debo decir es, estamos hablando de la parte del IETS, es el manual del IETS. Acuérdense que el artículo 72 establece una relación entre el Ministerio de Salud, IETS y INVIMA. Es posible que haya un pequeño retardo en el sentido que Ministerio de Salud no tanto, posiblemente INVIMA tiene que terminar de articular esto. Recuerden que los artículos establecen unos tiempos, recuerden que los artículos establecen que, los decretos establecen que va a haber 180 días desde que llegue al IETS hasta que se obtenga el resultado. Recuerden que para presentar los dossiers se va a hacer igual según el decreto en el INVIMA. El INVIMA tiene 5 días, es decir, unas 5 días hábiles, creo, para enviarlo al IETS. Es decir, son 185 días más o menos lo que se debería tardar, a más tardar una vez inicie la operatividad, ya no la implementación, sino la operatividad del artículo 72. Muchas gracias a todos.